Es noticia Colombia, donde hace mucho, o donde muchos, mejor dicho, se hacen la pregunta si el futuro de la democracia estará en manos de una magistrada independiente o de un alfil del gobierno. El Senado se prepara para elegir un nuevo cupo dentro de la Corte Constitucional colombiana, tribunal clave para frenar o habilitar las reformas del Ejecutivo Nacional. En mayo ya se habrían encendido las alarmas tras la elección de Héctor Carvajal, abogado personal del actual presidente, como magistrado. En ese momento, expertos advirtieron retroceso en paridad y riesgo de dependencia frente al poder. Ahora, nombres como María Patricia Balanta y Carlos Camargo aparecen en esta puja. Catherine Leal tiene detalles. Y Dania, televidentes, muy buenas tardes. Los saludos del Congreso de la República, ubicado al centro de Bogotá, capital de Colombia. Una fuerte decisión, una importante decisión mejor, tienen que tomar en esta oportunidad la plenaria del Senado, y es que se tiene que decidir quién entra a configurar la Corte Constitucional. Sin duda, Dania, una de las más altas y más importantes, sobre todo en un gobierno donde se están hablando de temas como cambiar la constituyente e incluso reelección. Ahí es donde las cargas se vuelven importantes, y este Senado, según las cuentas que hemos hecho, Idania, pues tiene bastante apretada esa decisión. Aunque hay una terna conformada por los candidatos que serían los opcionados, son dos de ellos los que hoy tienen la balanza. Una de ellas es la que tendría la bendición del gobierno de Gustavo Petro, y esto es lo que preocupa a la hora de hablar de independencia de poderes. Y el otro es el que está buscando ganarse esas mayorías. Pero justamente para hablar de eso nos acompaña el senador Carlos Fernando Motoa. Senador, empecemos hablando un poco de cómo se podrían configurar los votos. ¿Habría un voto finish? Porque ya lo vivimos con la elección de un magistrado que ganó por un voto, incluso se tuvo que repetir la decisión. Lo primero es poner en contexto quienes están viendo este programa para decirles que la arquitectura normativa en Colombia establece y exige independencia, autonomía de la rama judicial y, por supuesto, un lugar protagónico tiene la Corte Constitucional, integrada por 9 miembros. El gobierno nacional de Gustavo Petro ha venido cooptando esa corporación, con integrantes hoy de la Corte Constitucional que antes fueron funcionarios subordinados del presidente de la República, o amigos personales, o su abogado para los asuntos en materia electoral. Esto, por supuesto, riñe, va en contravía de esa separación de poderes que establecen los estados democráticos y los estados de derecho. Por eso, desde la oposición, estamos reclamando la independencia de esa corporación y, por supuesto, manifestando las alertas de que el gobierno de Gustavo Petro, que tiene un interés de reelegirse porque sus aliados políticos y sus subordinados todo el día mandan esos mensajes, de modificar la carta política, de que es necesaria la reelección, de por qué no se modifican las reglas electorales, por qué no se aplaza el calendario electoral, y por supuesto no podemos permitir que Colombia siga los pasos de Nicaragua o de Venezuela. Claro, senador, y en ese sentido, ¿cómo están las cuentas? Es decir, estamos entendiendo que aquí hay una decisión muy importante, no solamente para lo que hoy implica, es decir, por ejemplo, el futuro de la reforma pensional, sino también de cara a decisiones mucho más coyunturales como una reelección o una prolongación del periodo. ¿Y cómo están las cuentas para ver hacia dónde se inclina la balanza? Muy apretado, muy competido, muy reñido. Yo creo que la diferencia entre si gana la candidata del gobierno o quien hoy representa la independencia, que es el doctor Camargo, sería tal vez de 2 o 3 votos. Eso exige que los partidos políticos de oposición independientes establezcan reuniones bancadas al interior de los partidos políticos para poder sumar el mayor número de esfuerzos y lograr la independencia de la Corte Constitucional en la elección del día de mañana. Entre otras cosas, porque si el presidente Petro elige ese nuevo magistrado, quedaría con 5 o 6 integrantes de la Corte Constitucional, depende cómo se mueven los que ya se han elegido para las decisiones trascendentales, como son el trámite de la reforma pensional que está en discusión de la Corte Constitucional, a propósito del interés de modificar el calendario electoral y otras decisiones que son fundamentales en este momento y que la democracia se ha venido viendo amenazada por el gobierno de turno y por el dominio de los criminales en muchos de los territorios del país.
Senador, pues gracias por estas claridades. Y Dania, sin duda, una decisión importante la que tomará el día de mañana el Congreso de la República. Vamos a ver cómo se reparten esas cargas, cómo se reparten esos votos. Les repito, hay 3 opcionados, pero solo 2 de ellos hoy están recogiendo esas mayorías. Sin duda, un voto finish en una decisión coyuntural, entendiendo además que es el último año de gobierno de Gustavo Petro, que entre otras, pues en varias oportunidades ha hablado de la posibilidad de una reelección o de una constituyente. 2 aspectos que preocupan bastante aquí en el Congreso de la República. Por ahora esta es la información que nosotros entregamos. Ustedes en el estudio, por supuesto, tienen más noticias.